Buenas noches, hermanos. Espero que este día, esta mitad de semana, haya sido de gran bendición, que podamos comprender y entender que Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Y lo hemos visto hasta estos momentos. Y bueno, antes de poder comenzar con esta reflexión de esta noche, me gustaría que, así como están, podamos inclinar nuestros rostros para poder elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias primeramente porque hasta estos momentos tú no nos has dejado, porque hasta estos momentos tú nos has abrazado, nos has dado todo, Señor, aun cuando no lo merecemos, Señor. Nos has dado salud, nos has dado alimento, nos has dado un vestir, pero Señor, también nos has dado vida. Y Señor, el más grande regalo que mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Ese hijo que no era culpable en nada, vino a nosotros, Señor. Esta noche queremos pedirte que puedas ayudarnos a poder eliminar todo ese miedo que en algún momento hemos sentido en la tempestad, que hemos sentido que nos sentimos lejos de ti y creemos que no estás cerca, ese miedo que podamos nosotros aprender completamente de ti acerca del miedo que podamos tener, podamos encontrarte a ti, Señor. Bendícenos y que bendigas a cada hermano que está viendo este programa. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy tenemos una reflexión muy interesante. Interesante porque me gusta a mí hablar acerca de las emociones y las emociones son parte fundamental de nosotros. Como seres humanos tenemos emociones que nos llevan a tener cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos emocionados, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos con miedo. Y hay emociones que nos marcan y esas emociones nos ayudan a reaccionar para poder tomar las mejores decisiones. Y esta noche le tiene por título Temerosamente. Temerosamente, ¿por qué? Porque es un sentimiento de miedo que a veces nosotros llegamos a sentir. Pero me gustaría que podamos nosotros entender primero que hay tipos de miedo. Y hay bastantes tipos de miedo. Y me gustaría hablarles acerca de unos pequeños raros miedos que tenemos o que pueden llegar a existir. ¿Alguien alguna vez había escuchado el miedo o la palabra crometofobia? Yo la verdad no sabía que era la crometofobia. Pero al momento de investigar un poquito más acerca de miedos extraños, me di cuenta que la crometofobia es el miedo al dinero. Imagínense que nosotros tengamos este miedo, el miedo hacia el dinero, el miedo de recibir dinero, y que en un momento te regalan un boleto de la lotería y te llevas el premio mayor. Que imaginemos que son, no sé, unos 10 millones de dólares, ¿no? Y te dicen, te lo ganaste. Y tú así con cara de, ¿y ahora qué hago? Tengo miedo a recibir este premio. Y no lo recibes por miedo. Y hay miedo para esto. Tal vez yo no lo tenga y espero que no lo tenga, yo lo aceptaría. ¿Qué otro miedo hay tan extraño? ¿Alguna vez alguien había escuchado? A lo mejor alguien sí ya lo había escuchado, pero es la hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Hasta me cuesta a mí decirlo correctamente, pero este miedo es a las palabras largas. A las palabras largas. Imagínense a alguien que tenga miedo a palabras largas. Entonces, ahí me imagino que realmente alguien puede llegar a tener este miedo. No lo sé, yo no lo tengo, pero alguien lo podría tener. Y es extraño. Vamos viendo como miedos algo raros y extraños. Pero, ¿qué es la experiencia del miedo? Dice el diccionario que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Algo real o imaginario realmente. Y a veces esos miedos te llegan a tener bastantes cosas, te llegan a provocar bastantes emociones, que a veces tú puedes llegar a reaccionar por miedo de distintas maneras.
Cuando te llegan a asaltar, a lo mejor tu reacción es asustarte y no hacer nada y que te estén diciendo, oye, dame tu dinero, dame tu teléfono, y tú no te puedes llegar a mover. A tal vez otros agarran reacciones y dicen, ok, estamos tranquilos, pero reaccionan al miedo de otra manera. Hay una frase que me gusta que dice, los tímidos tienen miedo antes del peligro, los cobardes durante el peligro, los valientes después del peligro. Y vamos a entender por qué pasa esto. ¿Por qué los tímidos tienen miedo antes del peligro? Los cobardes durante el peligro, pero los valientes después del peligro. Y me gustaría como que tomar énfasis a la parte de la timidez. ¿Cómo va creciendo la timidez? A veces cuando nosotros somos adultos no llegamos, decimos, no, pues es que ya no tengo miedo, pasé ciertas etapas y ahorita no tengo miedo. Pero cuando somos niños, aproximadamente cuando eres bebé, a lo mejor no puedes darte cuenta que tengas miedos, ¿no? Pero justamente hay bebés que te das cuenta que a los 6 meses no los puedes cargar porque lloran, les tienen miedo a las alturas. O a veces cuando tú estás cargando a tu hijo o estás cargando a un sobrino o a tu hijo, no sé, a alguien que conoces, pero de repente llega alguien que nunca ha visto el bebé, lo pasa, lo cargas y ¿cuál es su reacción? Llora. Y entonces a veces nos sentimos que los bebés tienen miedo a los extraños. A los 9 meses, los niños, tanto tiempo que pasan con la madre, llegan y tienen miedo al quedarse solos. Solos porque pasan mucho tiempo al lado de la madre. Cuando la madre se va, sienten ese miedo a la separación. Tú te das cuenta cuando un bebé está cerca de la madre. Y yo lo he notado mucho también, lo he visto. Que cuando el bebé a veces en ocasiones está lejos de la madre y se acerca a la madre, aún con el olfato, él sabe que está la madre y quiere acercarse a ella. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que hay veces que tienen miedo a separarse a su mamá. A los 2, a los 4 años, ¿qué pasa? A veces llegan a tenerle miedo a poder ir al baño. A los niños normalmente también tienen miedo a ir a la escuela, a los temblores. Cuando llegas alrededor de los 6 a los 9 años, tienes al daño físico, miedo a hacer el ridículo como tal, a no ser aceptado dentro de la escuela o de un grupo social. De 9 a los 12 años, ¿qué sucede? Miedo a algunos accidentes, miedos a perder a los papás, que es el divorcio. A los 12 años en adelante, ¿qué sucede? También tienen miedo tal vez a relacionarse como tal con alguien de distinto sexo. Al embarazo, llegan a tener, al aborto y en ocasiones también llegan a tener miedo a personas, a niños o personas con alguna discapacidad. Y el miedo nos puede llevar, y nos damos cuenta que nos lleva a comportamientos innatos y aprendidos. Pero a veces aprendemos a tener miedo a cosas que no son necesarias. Que no son necesarias. Y eso nos va a llevar a algo. A que nosotros creemos que aun cuando somos niños perdón, que somos adultos y pensamos que los niños pueden ver esos miedos y nosotros los vemos así como que, ay, qué extraño, ¿no? O sea, son niños. Y nos pensamos, decimos, los adultos tenemos miedo. Y me gustaría leerles lo que dice eh, Zygmunt Bauman en su libro Miedo líquido. Dice, hasta ahora se creía que la modernidad iba a ser el periodo de la historia en el que por fin quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado. Los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las predecibles fuerzas del mundo. Sin embargo, en las albores del siglo XXI volvemos a una época de miedo, a una época en donde tú y yo tenemos miedo. Y tiene sentido, perdón, el tener miedo. Hoy tiene sentido. Sabemos que estamos viviendo problemas a nivel mundial, estamos teniendo problemas de salud, más que nada es el problema que actualmente vemos más. Pero ¿tiene algún sentido tener miedo?
Es necesario tener miedo a la violencia, es necesario tener miedo a los accidentes, a las crisis, al perder el trabajo, al tener alguna enfermedad, a la infidelidad. ¿Es necesario tener miedo a todo eso? Hay algo que todo esto, estos miedos, unen a cada uno. Y hay miedos que a creyentes y no creyentes los unen. Un miedo a morir, a sufrir, pero principalmente el miedo a perder cosas. Pero hay un miedo que solamente le pasa al creyente. Y a veces nosotros creemos o tenemos ese miedo que nos llegan a inculcar a veces. Y es el temor a Dios, el miedo hacia Dios, que solamente el creyente tiene. Pero ¿qué pasa? A partir de un momento llega a suceder el miedo. ¿Y en qué momento llega el miedo a existir en la vida del ser humano? Cuando el hombre peca. Y desde ese momento en el que Jesús, Dios, está caminando, su presencia está entre el bosque del Edén, y de repente le dice a Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán dice, estoy aquí, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Desde ese momento tenía miedo, tuvo miedo. Y hay muchísimas citas en las cuales nosotros podemos ver el miedo que puede haber, el miedo que puede existir. Y también pasa algo, siempre que el ser humano interactúa con lo espiritual, con, con ángeles, en este caso en la Biblia, siempre reaccionan con miedo. Podemos ver desde Isaías 6:5, en Génesis 15:1, Mateo 17:6, entre otros versículos en los cuales dice que el hombre tuvo miedo al ver la presencia. Y no lo vamos a tocar porque vamos a ir viendo rápidamente al punto central. Es comprensible que nosotros tengamos el miedo, pero hay algo que tenemos nosotros muy entendido y que sabemos que es el mensaje de los tres ángeles, que dice que hay que temer a Dios y darle gloria. Es un mismo término, pero realidades opuestas. ¿Por qué? Porque en este caso el temor a Dios no es tenerle miedo, en el que nosotros comprendamos y digamos, oye, si yo hago esto me va a castigar. O a veces cuando somos niños le decimos a los niños, oye, pórtate bien porque si no Dios te está viendo y te va a castigar, ¿eh? O en ocasiones así somos con los niños y a veces nosotros caemos en eso. Pero el temor a Dios nosotros sabemos que es un respeto en el cual nosotros tenemos que darle a Dios porque Él es nuestro creador. Podemos nosotros darnos cuenta que Él es el único Dios todopoderoso. Y por eso hay que respetarlo y tenerle miedo, pero un miedo de respeto. Y esto nos lleva a un temor positivo. Primera de Juan 4:18 dice que el amor echa fuera al temor. Y cuando nosotros comprendemos esto, que el amor echa fuera al temor, el único que nosotros sabemos que quién es el amor, Dios. Nosotros lo sabemos. Y a veces, a lo mejor tal vez nosotros no lo hemos entendido muy bien. Muchos cristianos han crecido con el miedo a Dios desde la infancia. Dios es misericordioso y bueno. Ah, pero si acaso, más vale que te portes bien. Dios es amor, pero si te portas mal, Él te va a pagar, Él te va a matar. Más vale que trabajes a la perfección. Hay algo que te vigila y ve todo lo que haces. Ten cuidado. Y hemos escuchado frases así. Escuchamos diariamente, o tal vez ya no tanto, pero sabemos y a veces nosotros tenemos. Y como dice el versículo, el que tiene miedo a Dios no conoce a Dios porque Dios
es amor. ¿Acaso dice así? Dice así. El que tiene miedo a Dios, conoce a Dios, porque Dios es amor. No, dice que el que conoce a Dios, el que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. No se puede tener miedo a Dios, porque el amor echa fuera el temor. Y con esto nosotros podemos entender algo. Podemos darnos cuenta lo importante que puede ver. Y para que podamos entenderlo más rápidamente, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias y busquemos en Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y dice así: entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me voy a detener aquí. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me detengo aquí porque en ocasiones nosotros en nuestro viaje, en nuestro navegar, de repente vamos bien, vamos tranquilamente, pero como sucede, de repente aparece una tempestad, de repente te das cuenta y hay una tormenta, sin que te avise, hay algo. Y a veces vemos que que Jesús duerme, como estaba sucediendo. Dice, se acercaron los discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Podemos darnos cuenta aquí que sucede algo. Surge un enfrentamiento. Se acercaron los discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y me imagino que los discípulos en ese momento habrán dicho, ¿cómo puede ser posible que Jesús esté durmiendo? ¿Cómo puede ser posible que nosotros no estemos viendo lo que está haciendo? ¿Cómo podemos? ¿Qué ejemplo nos está dando? ¿Que nos durmamos en tempestad? ¿Ese es el ejemplo que quieres darnos? ¿Es el ejemplo de confianza que nos estás dando? Pero lo que realmente sucedía era de que ellos pensaban, decía, ¿te da igual? ¿No ves que estamos pereciendo? ¿No ves que estamos muriendo? ¿Te da igual que estemos muriendo? El deseado de todas las gentes dice que con asombro y desesperación exclamaban, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sentían el miedo y decía, ¿cómo puede ser que estés durmiendo? Jesús agarró, dice que se levanta y dice, entonces levantando, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Pero Jesús antes les había dicho, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y aquí me gusta un poquito porque pasa algo, hay un paradigma del miedo. ¿Y por qué del miedo? Porque aquí dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces puedo llegar a entender que el miedo es inversamente proporcional a la fe. Mucha fe, poco miedo. Poca fe, mucho miedo. Podemos verlo así. ¿Y será posible que sea tan sencillo solamente esto? ¿Todo puede reducir a tener fe y no tener miedo? ¿Será posible que la fe calme la tempestad? ¿Será posible que si tengo suficiente fe, mi barco no se va a hundir? No siempre. Y no es así. No siempre va a ser eso. No siempre es tan sencillo.
No siempre va a ser suficiente el tener fe y que la tempestad no nos llegue a hundir nuestro barco. Me gustaría compartirles una historia más. Otro naufragio que está en la Biblia. Y lo encontramos en Hechos 27. Hechos 27. En esta tempestad, Pablo se encontraba prisionero. Y Pablo necesitaba llegar ante, navegar hasta Italia como prisionero. Pero ¿qué sucede? Dice que en el viaje partieron. Versículo 13 de Hechos 27. Y comenzó a soplar una brisa del sur. Les pareció que podía continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Viaja Pablo hacia Roma y de repente se aparece un Euclidón que lo menciona, como un ciclón, algo parecido. Y sucede lo mismo. El viaje, van tranquilamente, de repente aparecen nubes y dicen, creo que puede pasar. Siguen viajando y de repente llega la tormenta. Sucede lo mismo así en nuestras vidas. Y aquí llega algo. La tempestad continúa. Pasaron un día, pasaron 2 días, pasaron 3, 4, 5 y seguía la tempestad. A lo mejor la tempestad de la historia anterior duró 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero esta empezó a durar más. Empezó a durar más. Y de repente dice que pasa los primeros días, pasa el primer día de la tormenta, el segundo día de la tormenta, el tercer día de la tormenta. Y de repente llega un ángel. Y llega un ángel y se le aparece. Y entonces el ángel le dice, versículo 23, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En pocas palabras le dijo, Pablo, este viaje termina bien. Este viaje termina bien, Pablo, no te preocupes. Y entonces Pablo, confiado, lo tomó. Por tanto, tened un buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y entonces empieza otra vez, un día, tercer día, perdón, cuarto día, quinto día, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y continuaba la tempestad. Y Pablo confiado decía, este viaje termina bien. Y de repente aparecía y estaban comiendo en el barco, moviéndose de aquí para allá. Y de repente los hombres decían, ¿cómo podemos comer? Y de repente Pablo llega, parte el pan, se lo da a los demás y dicen, Pablo, ¿cómo puede ser posible que puedas comer con esta tempestad? Pablo agarró y dijo, no se preocupen, este viaje termina bien. Este viaje termina bien. Y entonces pasa algo. A lo mejor llega a sucederte en tu vida. En este viaje, en esa tormenta. Dice que después de 14 días de tormenta, se hunde el barco. Se hunde completamente. El naufragio llega. Y llega el naufragio también en tu vida. Puede ser que tú ores a Dios. Puede ser que tú hagas su voluntad. Puedes servirle a Dios. Pero quizás después de luchar contra la tempestad, Jesús no diga, calla y enmudece. Quizás tu barco se hunda. Puede ser posible. ¿Qué hacemos
con el miedo. Podemos luchar con la enfermedad y morir. Podemos orar antes de un viaje y podemos tener un accidente. Podemos orar por nuestra relación y a lo mejor nos dejan. Podemos hacer todo esto. Hechos 27:35 dice, habiendo dicho esto, tomó un pan y dijo, gracias a Dios por esto. Y en presencia de todos lo partió y comenzó a orar. Pablo, ¿cómo puedes convertir un naufragio en un crucero? ¿Cómo puedes? La clave de una vida que está atenazada por el miedo, que no está atenazada por el miedo, es la siguiente. Romanos, que es una filosofía. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, pues, sea que vivamos o que moramos, para el Señor somos. Porque somos más que vencedores. Dios se acerca a nuestro oído y nos dice, este viaje termina bien. Quizá Dios calme la tormenta. O quizás Dios pueda hundir o no pueda llegar y tu barco se hunda. Haya tormenta o no haya tormenta. Haya salud o no haya salud. Haya dinero o no haya dinero. Haya muerte o no haya muerte. Haya amor correspondido o no lo haya. Da igual, porque este viaje termina bien. Y por último, me gustaría contarte una historia pequeña. Estaba una niña leyendo un libro cualquiera, en donde empezaba a leer acerca de un personaje. Y este personaje era bueno. Era alguien que estaba haciendo lo correcto. Y de repente, la niña deja su separador en una parte en la que llega el villano. Llega el villano y empieza a ganar. Y entonces la niña, emocionada por querer seguir leyendo la historia y poder terminarlo, dice que no se aguantó, que va a la última hoja, al último capítulo, y entonces empieza a leer. Y lee y se da cuenta que el malo es vencido. Se da cuenta que el rey gana. Se da cuenta que todos terminan felices. Después de eso, regresa a donde había dejado el separador. Y la niña ya no estaba leyéndolo de la misma manera. Ahora sabía el final. Conocía que iba a terminar mejor. Ya no te vas a salir con la tuya, malo. Lo leía de otra manera distinta. Tú conoces el final de esta historia. Tú conoces cómo va a terminar. Y esta es la clave que nos presenta Pablo y toda la Biblia. Ya sea que vivamos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos.